Buenos días y bienvenidos a este webinar sobre protocolos para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y planes LGTBI, que organizamos además desde la Comisión de Igualdad de la Confederación Empresarial de Sevilla. Lo que queremos hacer con este webinar es analizar los elementos esenciales, los procedimientos de denuncia e investigación, así como las medidas para la protección y reparación. Además, haremos un acercamiento a los planes LGTBI revisando los requisitos y sus principios. El objetivo es tener una guía clara y aplicable que permita a las empresas y profesionales comprender qué exige la ley, cómo trasladarlo a la práctica y cómo avanzar en la construcción de espacios de trabajo libres de discriminación, violencia y prejuicios. Y sin más, os presento a nuestra ponente, Gracia Pérez Gómez, socia de Ateneas Consulting. Buenos días y sobre todo muchísimas gracias por participar, por dedicarnos un poco pues, tu tiempo y tu gran experiencia. De hecho, ella es también la encargada de formar al equipo de la Confederación Empresarial de Sevilla en estas materias y la verdad que estamos encantados. Hago un breve resumen sobre la trayectoria de Gracia y es agente de igualdad, formadora y educadora social, con una amplia experiencia en la implantación de planes de igualdad, protocolos de prevención del acoso, acciones de sensibilización y formación especializada en igualdad de género y diversidad LGTBI. Además, es emprendedora porque es cofundadora de Ateneas Consulting, una empresa dedicada a impulsar la igualdad, el bienestar laboral y el desarrollo de proyectos socioculturales, ofreciendo asesoramiento, formación y soluciones integrales adaptadas a cada organización con el propósito de fomentar entornos inclusivos y seguros. Y sin más, le damos paso a Gracia y a esta ponencia que espero que os sirva. Eso sí, respuestas las vamos poniendo en el chat y las responderemos al final de la ponencia. Así que os animo también a hacer preguntas. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Bueno. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a Raquel y a la CES por darnos esta oportunidad. Como bien ha comentado, vamos a hablar de protocolos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y daremos unas pinceladas sobre los planes... Lo están grabando, ¿eh? Os voy a pedir si os parece que los micrófonos los mantengamos cerrados, sobre todo por no interferir y luego, como decía Raquel, pues cualquier pregunta la vais escribiendo en el chat de la videoconferencia y al final de la sesión pues intentaremos responder a todas ellas, ¿vale? Bueno, pues si te parece voy a ir compartiendo, ¿verdad? Vale. Vale. Vale, ya está compartido. Vale. Venga, pues si os parece vamos a comenzar. Un segundito, perdona. Aquí, ahora. Bueno, ya me ha presentado Raquel, así que no voy a insistir mucho, solamente, bueno, pues eso, comentaros que sí que tenemos experiencia en protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, tanto en la parte del diseño de estos protocolos como en la implementación, ¿vale? Posterior. Sobre todo comentar que cuando hablamos de protocolos de acoso sexual y por razón de sexo en las organizaciones, es importante tener muy en cuenta la parte preventiva, ¿vale? Que lo veremos ahora, y ahí es donde más nos centramos desde nuestro trabajo, ¿vale? Lo que es la formación a toda la plantilla y principalmente a determinados puestos de responsabilidad en la organización y por otra parte pues también si está relacionado con pues planes de igualdad y demás que iremos viendo ahora, ¿vale? En cuanto al contenido, también ha comentado Raquel que hablaremos como de dos
dos puntos importantes. Por un lado, los protocolos para la prevención y actuación frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral. Aunque parezca un nombre como muy largo, parezca, ¿no?, que lo es, así es como se denomina en la normativa y bueno, y lo iremos desgranando poco a poco para que veamos todos esos tipos de acoso que se recogen dentro de esta normativa y dentro de estos tipos de protocolos, ¿vale? Y sí que tenemos que tener claro que hay otra parte del contenido que veremos hoy que queda completamente diferenciada de esta primera, que son los planes LGTBI. Aunque es verdad que tienen bastante relación, pero sí que son temas que quiero diferenciar claramente y luego veremos sobre todo por los requisitos y por quiénes están obligadas, ¿no?, qué organizaciones están obligadas a implantar cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a comenzar con el punto número 1 sobre los protocolos, dejando pues constancia de que la prevención del acoso sexual y por razón de sexo no es solo una obligación legal, ¿vale?, sino que además es una pieza estratégica para construir entornos laborales seguros y saludables, ¿vale?, si atendemos a la salud laboral. Cuando una empresa cuenta con un protocolo adecuado, pues reduce riesgos jurídicos y económicos, mejora el clima laboral y la productividad, refuerza la confianza interna y externa y además se alinea con la cultura organizacional con todos esos valores de igualdad y respeto, ¿vale? Además, la normativa, además de todos estos beneficios, pues es que tenemos una obligación legal, cualquier tipo de empresa, de tener implantado este tipo de protocolo, ¿vale? Pues eso, la normativa vigente exige que todas las empresas implanten este protocolo independientemente del número de personas que tengan en su plantilla. Sí que es verdad que ahora veremos cómo, dependiendo de las características de la empresa, sobre todo atendiendo a si hablamos de una empresa de menos de 50 personas trabajadoras o de más de 50 personas trabajadoras, pues sí que ahí tendremos una diferenciación del tipo de protocolo que deberemos implantar, ¿vale? Vamos a empezar con una conceptualización muy básica, pero para que tengamos claro a qué nos referimos cuando hablamos de acoso sexual y luego pues veremos también otros tipos de conceptos que se incluyen en este protocolo. En primer lugar, el acoso sexual pues es cualquier comportamiento verbal o físico que tenga naturaleza sexual, ¿vale?, tenga por objeto o produzca un atentado contra la dignidad. Siempre que se produce un acoso, se produce un atentado contra la dignidad de una persona y luego que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante. Ejemplos, pues hay muchos, ¿no? Insinuaciones, comentarios sobre el cuerpo de una persona, mensajes de contenido sexual y ya, bueno, otro tipo de acosos más graves, ¿no?, considerados graves, que serían tocamientos no consentidos o incluso asaltos, ¿vale? Luego también presión para obtener favores sexuales, ¿no?, o chantaje sexual sería otra de los ejemplos. En cuanto al acoso por razón de sexo, aquí nos referimos a comportamientos que se realizan en función del sexo o del género de una persona. También atentan contra su dignidad y también crean un entorno degradante, hostil o humillante. No solo a la persona, que ahora lo veremos, que una de las consecuencias de que exista un acoso dentro de una organización es que la consecuencia no es solo para la persona que lo sufre, sino para todo el entorno, ¿vale? Pero bueno, en este caso la persona pues sí que sufre un entorno degradante, hostil o humillante. Algunos de los ejemplos pues, pueden ser burlas por ser mujer en un equipo masculinizado o viceversa, obstaculizar permisos de conciliación, por ejemplo. Todavía hay empresas en las que alguien está compartiendo la pantalla, Baldomero, no sé si puedes verlo. Vale. Voy a volver a compartir la presentación. Disculpad. Vale. Bien, como decíamos, algunos de los ejemplos, ¿no? Pues estábamos comentando el hecho de obstaculizar permisos de conciliación, que sobre todo comentaba yo que había empresas todavía que ponían problemas y trabas para que determinados
perfiles o determinadas personas trabajadoras puedan acceder a derechos de conciliación, ¿vale? Y luego cuestionar la autoridad, por ejemplo, de una trabajadora en función de estereotipos de género, ¿no? Entendiendo que si es una mujer, pues se le va a dar mejor hacer determinados trabajos y si es un hombre, pues otros, ¿vale? ¿Qué es acoso por otras conductas contrarias a la libertad sexual y a la integridad moral? Estos dos tipos de acoso, tanto las conductas contrarias a la libertad sexual como a la integridad moral, se introducen desde la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es la que se conoce popularmente como la Ley del solo sí es sí, y que introduce pues, este tipo de acoso dentro de los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. En este caso, pues otras conductas contrarias a la libertad sexual y a la integridad moral pues son aquellos comportamientos o actitudes que sin encajar técnicamente o directamente en los tipos de acoso anteriormente mencionados, pues sí que vulneran la dignidad de la persona trabajadora, afectan a su libertad sexual o lesionan gravemente su integridad moral en el entorno de trabajo, ¿vale? Estas conductas pueden igual crear un entorno intimidatorio, hostil, humillante, ofensivo, menospreciar a la persona por motivos vinculados al sexo o al género, tener carácter sexual no deseado aunque no exista solicitud de favores sexuales o producirse de forma presencial, digital o a través de terceras personas. El carácter digital lo vamos a tener también muy en cuenta en los protocolos de acoso, ¿vale? Porque así también se recoge en la legislación. Algunos ejemplos, sin pararme demasiado, pues relacionados con la libertad sexual podrían ser comentarios o bromas de carácter sexual, aunque se hagan de una manera supuestamente inocente, mostrar imágenes o memes o vídeos de contenido sexual en grupos de trabajo o redes internas, ¿vale? Aquí es donde entra en juego esa parte digital, ¿vale? Miradas, objetos, actitudes insinuantes, etc. En cuanto a ejemplos relacionados con la integridad moral, ¿vale? Aquellos vinculados al sexo o al género, pues burlas, ridiculización, comentarios degradantes, trato denigrante o humillante hacia mujeres u hombres, basándonos en esos estereotipos que comentábamos antes, comentarios que cuestionan la profesionalidad de una persona solo por motivos vinculados a su género o a su sexo. Y después, por ejemplo, ejemplos en el entorno digital, como os comentaba, pues envío reiterado de mensajes incómodos o inapropiados dentro de las herramientas usadas para el trabajo, como puede ser correo corporativo, Teams, WhatsApp de trabajo, etc. Compartir contenido sexual en chats de trabajo, usar emoticonos, reacciones o comentarios insinuantes, ¿vale? Cualquier de estos que comento son ejemplos, pero no son los únicos, ¿vale? No son las únicas actitudes que se pueden considerar de este tipo de acoso. En cuanto al marco normativo, pues en todas estas leyes o normas se recoge la necesidad de esa obligatoriedad que comentábamos para que las empresas implementen un protocolo de acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral. Primero con la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad, luego con la Ley 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es la que comentábamos de la Ley del solo sí es sí. Luego el Real Decreto Legislativo 2/2015, que se refiere a la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales también establece la obligación empresarial de prevenir riesgos psicosociales y recoge el acoso como uno de los riesgos psicosociales a tener en cuenta dentro del ámbito laboral. Y luego, por último, el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, ¿vale? Aquí se considera infracción grave o muy grave la falta de medidas para prevenir este tipo de acoso. Voy muy rápida, me vais a disculpar, pero quiero contaros muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, bueno, os quería dejar aquí también
página de igualdad en la empresa que nos proporciona el Ministerio de Igualdad junto con el Ministerio de Trabajo, que es bastante interesante, que tiene bastante contenido que nos puede ayudar a la hora de implementar determinadas herramientas en nuestras organizaciones, pero es que además ahí se recoge un modelo editable de protocolo de estas características, ¿vale? Si os fijáis en esta, a ver si puedo señalar aquí, vale, en esta parte de aquí podréis ver cómo hay dos tipos de modelos de protocolo, ¿vale? Uno de los modelos tiene que ver, bueno, o está diseñado para todas las empresas que no tienen obligación de tener plan de igualdad, que son empresas de menos de 50 personas trabajadoras, y luego hay un protocolo, un modelo de protocolo para empresas que sí que tengan obligación de tener plan de igualdad, que son todas aquellas que tengan más de 50 personas en su plantilla. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, también os dejo un manual de referencia que hay para el diseño de este tipo de protocolo, ¿vale? Por si os resulta de interés. ¿Cuál es? Vamos a hablar ahora del contenido mínimo, pero antes de pasar a esto, una de las principales diferencias entre aquellos protocolos de empresas que no tienen obligación de tener plan de igualdad y aquellas que sí, la diferencia principal va a estar en cómo vamos a elegir a la persona responsable o personas responsables, y ahora veremos más en detalle esta cuestión. En primer lugar, en cuanto al contenido mínimo, pues según el modelo del protocolo que os acabo de comentar y según la normativa vigente, pues en primer lugar tiene que aparecer el objeto y finalidad del protocolo, ¿vale? Donde vamos a explicar qué pretende este protocolo, que será prevenir, detectar y actuar y sancionar, si fuera necesario, situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual o a la integridad moral. En segundo lugar, tenemos que especificar el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, como mínimo, debe especificar, bueno, a quién se aplica y, como digo, como mínimo tiene que recoger a personal laboral, personal directivo, personas en práctica, personas becadas, voluntariado, personal externo que presta servicios en el centro de trabajo, es decir, cualquier persona que tenga cualquier tipo de situación contractual con la empresa. También hay que recoger definiciones, ¿vale? Un apartado de conceptualización que tiene que recoger como mínimo el concepto de acoso sexual, el acoso por razón de sexo y también el de otras conductas contrarias a la libertad sexual y a la integridad moral. Como cuarto punto, debe recoger unas medidas de prevención, ¿vale? Que yo decía al principio que es donde más centramos nuestro trabajo y es la parte más importante. Si tenemos unas buenas medidas de prevención, si de verdad desarrollamos medidas de prevención eficaces, esto va a ahorrarnos muchos dolores de cabeza posteriores. Es decir, ya está demostrado que cuanto más eficaces son las medidas de prevención, pues evidentemente menos tendremos luego que abrir determinados procesos de acoso, ¿no? Investigaciones y demás. Entonces, el protocolo debe incorporar dentro de estas medidas preventivas, pues medidas del tipo de información accesible del protocolo, por supuesto, tenemos que señalar dónde se aloja el protocolo y poder difundirlo. Formación y sensibilización es importantísimo. La formación es uno de los puntos más importantes dentro de esta materia, porque muchas veces se producen situaciones de acoso por desconocimiento, entonces es muy importante la formación y la sensibilización. Luego también la difusión, como decía, un ambiente laboral seguro, no solo en cuestión de acoso, sino en cuestión de salud laboral en general, y tener programadas medidas organizativas que eviten riesgos psicosociales, ¿vale? Como decía, no solo de acoso, sino de cualquier otro tipo de riesgo psicosocial. También tenemos que incluir el procedimiento de actuación, ¿vale? Que ahora lo veremos más en profundidad, pero como mínimo debe incluir los canales de comunicación, el inicio del procedimiento, la admisión a trámite, la investigación e instrucción y la resolución.
y incluyendo plazos definidos, concretos, ¿vale?, para cada una de esas fases. También deberá incluirse medidas disciplinarias. Si no medidas concretas, sí que habrá que señalar que el protocolo pues se acogerá a lo que se recoja en el convenio colectivo, la normativa interna, la legislación vigente o cualquier documento específico que queramos nombrar. Y por último, un apartado de seguimiento y evaluación del protocolo, ¿vale? En este caso, pues tendremos que señalar cómo se va a revisar, con qué periodicidad y quién es la persona o personas responsables. En cuanto al procedimiento de actuación, en el manual, en el modelo del protocolo del Instituto de las Mujeres, se recoge pues este procedimiento de actuación con estos plazos, ¿vale? Y bueno, sirve de referencia y nos puede ayudar pues a estipular esos plazos para cada una de esas partes del procedimiento, ¿vale? Ahí tenéis, pues, en primer lugar, un plazo máximo de 3 días laborables para la reunión de la comisión instructora. No sé si tengo aquí, vale. La comisión instructora, no me puedo parar demasiado, pero sí que conozcáis, pues, que cuando hablamos de comisión instructora del protocolo de acoso, hay que constituir una comisión instructora en los casos de las empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras y que tengan obligación de tener plan de igualdad, ¿vale? En ese caso, el protocolo forma parte de ese plan de igualdad y ahí sí que habrá que constituir una comisión instructora, ¿vale? Bueno, que tiene una serie de características y de requisitos que se especifican en ese manual de referencia que os comentaba y que también se especifican en los modelos que os he señalado que se recoge en la página de Igualdad en la Empresa. Luego hay una fase preliminar con un plazo máximo de 7 días, después hay un expediente informativo con un plazo máximo de 10 días, luego hay una resolución del expediente con un plazo máximo de 3 días y un seguimiento con un plazo máximo de 30 días naturales. No hay que señalar específicamente estos plazos, pero sí hay que tener en cuenta pues cuestiones como la celeridad en este tipo de procedimientos es importantísima, la confidencialidad y sobre todo pues tener en cuenta una serie de cuestiones como son los principios básicos de este tipo de protocolos, ¿vale? Que también se recogen en ese manual. Y en cuanto a unas claves principales que tenemos que tener en cuenta, pues que cuando hablamos de acoso, ¿vale?, ya sea acoso sexual, acoso por razón de sexo o estos otros tipos de acoso como son la integridad moral o las conductas contrarias a la libertad sexual, pues sí que tienen que ver con una expresión de violencia, ¿vale? Cualquier tipo de acoso constituye una expresión de violencia. Luego también hay una parte muy importante que siempre que hablamos de acoso, pues ya lo tenemos como más interiorizado, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que se trata de un comportamiento no deseado por parte de quien lo sufre. Es decir, hay muchas situaciones o comportamientos que pueden constituir acoso solo dependiendo de si la persona que lo sufre así lo considera. ¿Por qué? Porque hay muchos comportamientos dentro del ámbito laboral que va a depender de la relación que podamos mantener con nuestras compañeras o compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, esta parte es importantísima. Podrá abrirse ese expediente de acoso o iniciar ese protocolo de acoso siempre que la persona que sufre ese acoso lo sienta como tal, ¿vale? Hacia personas de ambos sexos puede darse cualquier tipo de estos acosos, aunque es cierto que se da generalmente más en mujeres, ¿vale? Las víctimas son generalmente mujeres. Efecto negativo en el entorno y clima de trabajo, por supuesto, lo que os comentaba antes, cuando se produce una situación de acoso no solo afecta a la persona acosadora y la persona acosada, sino que probablemente pueda estar causando un clima de trabajo pues negativo, cuanto menos. Luego también se trata de un atentado contra la dignidad de las personas, de la persona que lo sufre,
se produce un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo para esa persona. Es una situación, cuando hablamos de acoso, es una situación que se repite a lo largo del tiempo, aunque es verdad que determinadas situaciones que se produzcan de una manera puntual también pueden considerarse acoso, sobre todo, principalmente aquellas situaciones graves, ¿no? Como pueden ser acorralamiento, tocamientos indeseados, etcétera. Actuaciones que van en contra del principio de igualdad entre mujeres y hombres, por supuesto, ¿no? Cuando se produce una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo, son actuaciones que directamente van en contra del principio de igualdad entre mujeres y hombres dentro de la organización, ¿vale? Hasta aquí tendríamos el contenido de esa primera parte. En cuanto a los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, vamos a entrar en la segunda parte en cuanto a los planes LGTBI, que como decía os voy a dar algunas pinceladas. Yo no estoy controlando el chat, no sé si tú, Baldomero, me vas diciendo, y no sé si hacer aquí una parada por si hay alguna pregunta relacionada con esta primera parte del contenido o no, y luego entramos en la... Sí, lo voy a mirar. Tú lo puedes ir mirando, gracias. ¿El qué? El chat, que lo puedes abrir y Sí, ver. lo tengo abierto, ahora mismo no hay ninguna pregunta, ¿vale? Así que voy a continuar y si al final hay alguna pregunta, pues la respondemos. Bueno, en cuanto a planes LGTBI, como decía al principio, tenemos que diferenciarlo bien de esta primera parte, que eran los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. Bueno, por varias cuestiones que ahora iremos viendo. Vale. Vamos a dar algunas claves principales. En el tiempo que tenemos no podemos profundizar mucho, pero sí que me gustaría que conocierais, pues eso, unas claves principales, unas pinceladas básicas sobre qué son los planes LGTBI y los requisitos a tener en cuenta, sobre todo qué empresas estamos obligadas a diseñar y a implementar este tipo de planes, ¿vale? Que ahora veremos que no son planes como tal, sino que son medidas planificadas. Lo que pasa es que lo conocemos comúnmente como planes LGTBI, ¿vale? Bueno, se regula en el Real Decreto 10/2026-2024 de 8 de octubre, donde se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, ¿vale? Aquí ya se desarrolla cómo hay que implementar este tipo de medidas planificadas y en primer lugar lo que tenemos que conocer es que, bueno, lo tengo ahí como el tercer punto, pero creo que es importante, que son obligatorios para empresas de más de 50 personas trabajadoras. Bueno, de 50 o más personas trabajadoras, ¿vale? Según la Ley 4/2003, de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. También es importante que conozcamos que hay que hacerlo a través de la negociación colectiva, es decir, no se hace de una manera individual por cada empresa u organización, sino que hay que hacerlo a través de los convenios colectivos, ¿vale? El Real Decreto establece que las medidas del plan LGTBI deben negociarse a través de la negociación colectiva, convenio o acuerdo empresarial, y pactarse con la representación legal de las personas trabajadoras. En esta norma, pues se fija un plazo para que las empresas tengan, tengan en sus convenios colectivos recogidas estas medidas planificadas y si no lo hacen, ¿vale? Pues deberán aplicarlas de una manera unilateral, es decir, sí o sí, las empresas de 50 personas o más en su plantilla están obligadas a implementar estas medidas, ¿vale? Si no se recogen en el convenio colectivo, lo tendrán que hacer de una manera unilateral. Ese plazo finalizó en abril de este año 2025, con lo cual a día de hoy ya todas las empresas de 50 personas o más pues tendrán esta obligación. En segundo lugar, el Real Decreto exige que los convenios colectivos incluyan como mínimo, ¿vale?, las medidas que se recogen en el anexo 1 de este Real Decreto, que son
medidas de igualdad de trato y no discriminación, selección y acceso al empleo, clasificación y promoción, formación, prevención de riesgos, régimen disciplinario y garantías de protección LGTBI. Son un documento estratégico, no son un procedimiento, no lo podemos confundir con un protocolo, ¿vale? Estamos hablando de medidas planificadas, con lo cual es un documento, como digo, estratégico, ¿vale? Define una estrategia global de la organización en materia LGTBI. Luego, por otra parte, sí que deben incluir un protocolo LGTBI, que además del plan estratégico, la ley exige un protocolo específico para actuar ante situaciones de discriminación o violencia o acoso hacia personas de este colectivo. Luego también debe contemplar formación y sensibilización, igual que en materia de igualdad, el plan debe contemplar acciones formativas y campañas internas para fomentar una cultura de respeto y diversidad. Luego tienen que ser revisados y evaluados periódicamente. Debe establecer dentro de ese plan, dentro de esas medidas planificadas, se debe establecer cómo se revisará y se evaluará periódicamente para garantizar su eficacia, ¿vale? No vale con diseñar un plan, dejarlo ahí sine die, sino que tenemos que revisarlo periódicamente. Ese periódicamente lo estipulará cada empresa o cada convenio colectivo en su caso, ¿vale? Se registrarán y se comunicarán a la plantilla. Actualmente, a día de hoy, no existe un registro oficial para este tipo de medidas planificadas, pero sí que es muy importante, bueno, si están dentro del convenio colectivo, pues se registrará junto con ese convenio, y si no, mínimamente toda la persona que tengan cualquier relación contractual con la empresa debe conocer este plan y debe saber dónde está alojado para dirigirse a él en el momento que lo necesite. Y hasta aquí termina mi intervención. Ahí os dejo nuestro contacto si necesitáis cualquier cosa, cualquier tipo de pregunta, duda, comentario, lo que necesitéis. Y por mi parte, nada más, muchísimas gracias y espero que os haya resultado interesante y le veáis la utilidad, ¿vale? Que es de lo que se trata. Y ahora sí voy a dejar unos minutitos, si queréis, para que hagáis cualquier pregunta. Vale, voy a ir leyendo. Aquí tenemos la primera vez de Desiree Cordero. Buenos días, enviarán la presentación. Por mi parte no hay ningún problema, o sea que entiendo que sí, ¿vale? Hay ocasiones que se oye el eco con otro micrófono. Vaya, lo siento, lo acabo de leer. ¿Se puede negociar el plan LGTBI a la vez que el plan de igualdad? Sí, se puede negociar, sí. Se puede hacer en la misma mesa de negociación. Lo que pasa que es lo que os comento, el plan LGTBI, primero que hay que diferenciarlo bien del plan de igualdad, son dos. De hecho, es lo que digo, porque hay muchas organizaciones que tienen mucha reticencia con llamarlo plan LGTBI, ¿vale? Lo llaman medidas planificadas por la envergadura que supone, ¿vale? El plan de igualdad sí que es un plan como tal. El plan LGTBI, pues, son una serie de medidas planificadas que se van a implantar. Sí que se puede negociar en la misma mesa, pero teniendo muy en cuenta que son procedimientos diferentes, ¿vale? Y sobre todo eso, tener en cuenta que hay que incluirlo en el convenio colectivo siempre que sea oportuno, ¿vale? Nada, gracias a ti, Irene. No sé si por ahora no hay ninguna pregunta más. Bueno, no sé si última oportunidad para ver si hay alguna pregunta. Bueno, también para aquellos que vean bueno, este webinar por tiempo, por lo que sea un poquito más tarde, también tenemos el correo del ACES donde os habéis escrito y os ha llegado el enlace, que también, si te parece, gracias. ¿Quieres que lo ponga aquí en el chat y que sí, lo tengan a mano? ¿O? Venga, sí, si quieres pon tú el correo para las... Bueno, para nuestras dudas lo tienen ahí. Fenomenal. Os dejamos el correo.
Y si me dice... Estoy de acuerdo con Maribel, que lo has explicado fenomenal. Sí, ay, gracias. Y José también, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, José. ahí tenéis, por si os surge alguna duda, el correo que nos deja Gracia. ¿Otra de la FES? Bueno, si quieres pon presidencia @CESSEBI. No, con una S solo. Solo con una, ¿no? Sí. Vale. .es. Vale. También para nosotros, para cualquier cosa que necesitéis. Bueno, yo darle otra vez las gracias porque es que aparte lo explica fenomenal, ya os digo que es que a nosotros también nos forma aquí desde la CES. Cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra disposición, colgaremos este webinar también durante un periodo de tiempo, pues porque, bueno, pues por si alguien ha llegado tarde, se ha tenido que ir antes y nada, muchas gracias a vosotros por participar. Hacemos esto para que al final sea información útil y que podáis aprovechar, y os agradezco la participación y sobre todo la gracia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, un saludo.